obviamente, porque tenemos que avanzar bastante, pero bueno, si no, los tiempos no nos dan y necesitamos poder terminar. ¿Ok? Antes de empezar la clase, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta de cualquier tema en general sobre las clases, los exámenes o algo? ¿Nadie? Bueno, hoy vamos a empezar con este tema de lo que son las cámaras termográficas. Bien, la materia de medidas eléctricas se trata justamente de eso, ¿no? Venimos estudiando los distintos instrumentos para mediciones de parámetros eléctricos. Hemos estudiado cómo medir corriente, cómo utilizarlos como voltímetro, como ohmímetro, hemos estudiado el medidor de energía, que a su vez es el medidor de potencia, ¿sí? Son los distintos parámetros. Pero también la materia incluye lo que es medición de otros tipos de parámetros eléctricos o conceptos de los sistemas eléctricos. La termografía es hoy en día una herramienta muy, muy interesante para hacer mantenimientos preventivos de las instalaciones eléctricas. Creo que hoy, por lo de la pandemia y el tema de medir las temperaturas de la gente, se ha hecho bien común las cámaras termográficas, ¿sí? Todos, supongo que alguna vez han ido a algún lugar, supermercado o algo, que con una camarita lo medían una cierta distancia y leían la temperatura, ¿correcto? ¿A alguno no le tocó alguna vez utilizar una cámara? ¿Todos han utilizado o no? O sea, perdón, ¿les han apuntado con una cámara termográfica o alguno no? ¿Me escuchan o no me escuchan? Porque nadie responde. Escuchamos, ingeniero. Escucha, ingeniero. ¿A todos les ha tocado alguna vez que con las cámaras termográficas, cuando les toca ir a un supermercado, ¿sí? ¿Todos han visto la experiencia? Sí, sí, sí. Están entrando más compañeros. A ver, básicamente, la cámara termográfica es un aparato que lo que hace es tirar ondas en el espectro infrarrojo, ¿sí? Y el espectro infrarrojo es justamente en el que están incluidas las temperaturas, ¿bien? Entonces, él lanza unas ondas y analiza el rebote de esas ondas. Y lo que hace es leer temperaturas, ¿bien? Entonces, es ideal para hacer mantenimiento preventivo en las instalaciones eléctricas, porque los equipamientos tienen que funcionar todos dentro de un rango de temperatura que no deben superar ciertos valores. Normalmente es 90 grados centígrados, ¿bien? Cuando yo diseño y construyo un motor, un transformador, cables, cualquier material eléctrico, todos se los diseñan normalmente para soportar 90 grados centígrados. Algunos equipos se diseñan para 110 grados centígrados. Quiere decir, ¿se acuerdan que uno de los efectos de cuando circula la corriente por un conductor es que aumenta la temperatura? Quiere decir que la capacidad de un conductor me aguanta una cierta cantidad de corriente hasta que llega a 90 grados centígrados. Esa es la corriente máxima que soporta. Si le meto más corriente, se va a calentar más y se va a fundir, se va a quemar. ¿Bien? La cámara termográfica, entonces, yo la utilizo tanto en redes eléctricas o en una instalación industrial, comercial, en una casa, donde ustedes quieran, para ir viendo las distintas temperaturas de todos los instrumentos, cables, enchufe, interruptores, todo. Donde veo que hay una temperatura alta, entonces ahí tengo que actuar. Tengo que analizar el porqué y actuar antes de que se produzca una falla. ¿Se va entendiendo, Scoli, la idea del concepto? Sí, ingeniero, se va entendiendo. Lucas, ¿se entiende? Bueno, como la gran mayoría de las cosas, este fue un instrumento que nació para la guerra, ¿no? Era ideal para ver dónde había gente cuando tenían que entrar a un sitio, ¿sí? Muchos inventos, hasta la computadora, fue desarrollado para la guerra y después encontraron aplicaciones prácticas, y en este caso en el sector eléctrico, que tiene muy buena aplicación. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, con una cámara yo puedo ver
un lugar donde hayan las tres fases de un circuito trifásico, ¿bien? Y noto que hay dos que están con temperatura relativamente baja o mediana y uno que está con muchísima temperatura. Entonces, aquí yo me doy cuenta, por ejemplo, que hay un desequilibrio en el consumo. Hay muchos equipos conectados a esa fase. La solución aquí puede ser muy simple, simplemente pasar algunos equipos monofásicos de esta fase muy cargada a las otras dos, y las tres me podrían quedar dentro de la temperatura permitida. Bien. Lo que no puedo hacer es dejarlo así porque se va a terminar quemando y dañando. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos con la cámara termográfica un transformador que se ve toda la cuba donde está el aceite a una temperatura muy alta. Significa que el transformador está sobrecargado. Héctor, ¿qué solución puede haber si este transformador está sobrecargado? ¿Qué debería hacer yo si en una industria me muestra la cámara esta temperatura tan alta? Empezar a hacerle mantenimiento, refrigerar. Pero digamos, no hay cómo refrigerar. ¿Qué crees que corresponde hacer antes de que se queme? Porque si está sobrecargado, se va a quemar. Sacarlo de servicio. ¿Y cambiarlo por qué? Por uno de mayor potencia, ¿no? Claro. Bien. Entonces, para una industria, por ejemplo, quedarse sin energía tiene costos altísimos. Dejas de producir, no cumplís con tu compromiso, la gente no tiene que hacer, vos le estás pagando sueldo y están sin hacer nada. Hay industrias que la hora sin energía eléctrica les puede costar $50,000 o $100,000. ¿Bien? Una hora sin energía eléctrica, el costo para la industria es $100,000 para ciertas industrias. Entonces, hacer un mantenimiento preventivo y encontrar que este transformador está sobrecargado y poder cambiarlo antes de que falle, te estás ahorrando muchísimo dinero. Porque si el transformador se quema, es probable que tardes un día entero en poder cambiarlo. ¿Ok? Y ese día tiene un costo elevadísimo para la industria. Bueno, entonces la cámara termográfica, aquí vemos más ejemplos, es una excelente herramienta de mantenimiento preventivo para las instalaciones eléctricas. De hecho, hoy en día hay gente que se dedica profesionalmente, exclusivamente a este trabajo, a ofrecerle a las industrias termografía. Yo voy, le dicen cada 6 meses, le hago un recorrido termográfico por toda la industria y le detecto todos los problemas que ustedes tienen y le entrego un informe. Y le cobras $500, $1,000, dependiendo del tamaño del trabajo que hay que hacer. Bien, entonces este es un tema laboral, simple para quien entiende el concepto, y es un mantenimiento preventivo muy importante para la industria. Bueno, aquí después ustedes lo pueden leer en detallecito, la cantidad de cosas que pueden ahorrar, beneficiarse y mejorar. Bueno, un montón de ejemplos. A ver, vamos a ir compartiendo un poquito entre todos a ver qué es lo que cada uno cree que pueda significar esto que les muestro en las cámaras termográficas. Bien. Y, a ver, por ejemplo, este motor de acá. A Rafael le voy a preguntar. Rafael, este motor está sobrecargado. ¿Qué correspondería hacer, digamos, en este caso? Podemos sacar o bajar la carga. Sacarlo de servicio, esa es la solución. Y la industria se queda sin nada. ¿Tendríamos a bajarle carga? Es una opción, pero la otra es cambiarlo por uno más grande. O sea, la solución no es sacarlo de servicio, es cambiarlo por uno más grande, ¿sí? Porque el proceso que hay o que está trabajando con ese motor es un proceso que necesita mayor potencia, ¿ok? Ya, entendí. Gracias. Lucas, por ejemplo, en este caso, que yo tengo 3 fases y veo que hay una que está con una brillantez o una temperatura mucho más alta. ¿Qué crees que podríamos hacer, Lucas? Exacto, y me quedan las 3 equilibradas, ¿no? Una situación similar se ve acá. Fíjense este caso de acá, esta foto de acá arriba, que las dos se ven con temperaturas bastante bajas si ustedes miran la escala de abajo, y hay una que está con una temperatura muy alta. Ya no es una situación de sobrecarga, es que hay alguna falla. A veces los pernos no los dejo bien conectados y entonces queda como haciendo cortocircuito porque está
como queriendo soltarse. Entonces el cortocircuito genera corrientes altísimas y temperaturas muy altas. ¿Bien? Entonces aquí hay que ver si ya se dañó el equipo y cambiarlo, y si no se dañó hay que ajustar bien para que no tengamos este problema. ¿Ven? Entonces hay que saber diferenciar cuando hay una sobrecarga y cuando hay un cortocircuito. La aplicación de las cámaras termográficas es tan grande del tema de la temperatura que fíjense que fue la solución para saber si la gente tiene fiebre o no para entrar a cualquier lugar, ¿no? Esa fue una aplicación fantástica. Y por ejemplo, en CRE una vez fue una persona, un tipo que tenía caballos pura sangre. El caballo se había estirado un tendón y quería saber en qué lugar se estiró el tendón del caballo para hacerle todo el proceso de recuperación. Con la cámara, porque donde se estira el tendón la temperatura cambia un poquito, con la cámara termográfica detectaron el punto exacto y le hicieron todo el trabajo para poder mejorar los caballos. Bien, entonces la aplicación en realidad es para todos los temas de temperatura. Bien, a nosotros nos interesa el mantenimiento preventivo. Hoy en día, la última moda, en lo que está todo el mundo, es utilizar drones con dos cámaras, como lo que ven en la foto. Uno con una cámara de alta definición y el otro con una cámara termográfica. Entonces, cuando uno va a recorrer líneas de alta tensión o lugares, por ejemplo, donde uno llega y hay un río y no podés seguir porque llovió mucho y no podés cruzar el río, levantás el dron y podés recorrer 7, 10 kilómetros buscando la falla hasta que la encontrés. Y la encontrás por termografía, porque en el lugar donde hay una falla se ve clarito el cambio de temperatura. ¿Bien? Entonces, lo último en la moda, digamos, es utilizar estos drones, que como estas cámaras termográficas pesan unos 2 kilitos, 2 kilos pesan, deben ser drones de muy buena capacidad y por lo tanto tienen un costo importante. $10,000, $15,000, pero son muy, muy buenos. Bien, los bomberos también utilizan las cámaras termográficas. En fin, en todo lo que es mantenimiento. Y bueno, lo que ya hemos visto en toda la pandemia, cómo se ha masificado. Inicialmente se utilizaban cámaras termográficas que nos mostraban los objetos y temperatura. Hoy en día utilizamos una que es mucho más simple y barata, que nos indica nada más la temperatura. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema? No. ¿De la cámara termográfica? ¿Ninguna? Bien. Veamos un poco el tema de puesta a tierra. No sé si lo han estudiado en alguna materia en específico. ¿Estudiaron aterramiento en alguna materia? Sí, en instalaciones 2. Instalaciones 2. Ok, entonces, bueno, ya lo conocen los conceptos principales. En realidad lo que buscamos con todo el aterramiento de un sistema es proteger tanto a las personas como a los equipos, ¿sí? Es una doble funcionalidad. Y tener un buen sistema a tierra es fundamental, porque si no lo tenemos, voy a dar un ejemplo aquí, que es el que siempre muestro. Hagan de cuenta que aquí tengo una fase y el neutro que alimenta un circuito, en este caso que sea una heladera. Lo que está en verde es el chasis de la heladera, ¿bien? La carcasa de la heladera. Y tiene mi cable de puesta a tierra. Cuando se produce una falla, la corriente de falla se va por el chasis, por el cable de tierra y después llega hasta el fusible y él actúa. ¿Bien? Pero si en nuestra instalación no tenemos cable de puesta a tierra o tenemos una tierra muy deficiente, ¿bien? En realidad no hay por dónde se vaya la corriente de falla y se queda la heladera energizada. ¿Bien? Va alguien, la toca y sufre un choque eléctrico. ¿Bien? Un choque eléctrico que si encima agarramos el mango de la heladera, nos podría atrapar el músculo y podría ser mortal. ¿Bien? Es fundamental entonces tener siempre un buen sistema de puesta a tierra. Y para eso, por ejemplo, a toda industria y todo comercio grande, a todo usuario que tiene un transformador eléctrico, se le exige poner un sistema de puesta a tierra con una impedancia máxima de 10 ohmios. En nuestras casas también tenemos que poner una jabalina donde está el medidor eléctrico, pero no se nos exige una resistencia máxima, ¿sí? Ahora, en industria, comercio y todo aquel que tiene un transformador, se le exige que la resistencia sea máximo 10 ohmios. Entonces aquí vamos a ver cómo se hace
el análisis de cuál es la resistencia que existe en un sitio. ¿Bien? Es un tema no muy complicado. Este equipamiento viene el equipo y vienen 4 jabalinas o 4 electrodos, ¿bien? Que se los conecta equidistante los 4, ¿bien? Lo que hace el equipo, atiéndanme a esta parte bien, lo que hace el equipo es inyectar, este de acá, el equipo de prueba, inyecta una corriente determinada y bien medida, por decir 1 amperio, que circula entre los 2 electrodos extremos, ¿sí? Los que están con naranja. ¿Hasta ahí me siguen o no? El equipo inyecta una corriente, ¿bien? Y hay tensión entre estos 2 electrodos, ¿bien? Porque la corriente, a medida que va pasando por la Tierra, esa corriente circula por la Tierra tiene una resistencia. ¿Hasta ahí estamos bien, Rafael? La Tierra tiene una resistencia, ¿estás de acuerdo? Entonces, si circula una corriente por una resistencia, genera una caída de tensión, ¿no? El equipo lo que analiza es cuál es la caída de tensión que se produce entre estos 2 electrodos. Y después aplica la ley de Ohm nada más, que este valor de tensión lo divide entre la corriente que él inyectó y con eso determina la resistencia, en este caso, la resistividad del terreno. ¿Bien? Es decir, de cuánto es la resistencia que hay en un terreno. ¿Por qué es importante esto? Porque los terrenos no son iguales en un lugar que en otro. Si uno va, por ejemplo, a ciudades altas como La Paz, Oruro, Potosí, que el terreno es muy piedroso, que tiene mucha piedra, va a tener una resistencia mucho más alta que acá en Santa Cruz, donde tenemos un nivel freático bajo, donde el suelo tiene bastante agua, entonces la resistencia es bien baja, ¿sí? Y en lugares donde la resistencia es baja, tal vez con una jabalina solucionás y lográs tus 10 ohmios, pero en lugares donde la resistencia es muy alta, tal vez necesitas meter un grupo de jabalinas para poder lograr los 10 ohmios. ¿Ok? Entonces se mide tanto la resistividad del terreno como después de poner la jabalina, cuál es la resistencia final con la que quedó. ¿Bien? Bueno, aquí simplemente las exigencias normativas, no en todas las partes de la cadena del suministro eléctrico exigen tener la misma resistencia. En algunos lugares exigen 10 ohmios, en otros 20, en otros 25, pero hoy por norma se pide 10 ohmios en cualquier transformador eléctrico que se instala, se le exige al usuario que tenga una resistencia máxima de 10 ohmios. Héctor, ¿por qué crees que te exigen una resistencia máxima? ¿Para qué podría servir tener una resistencia baja? Porque la resistencia del cuerpo humano es aproximadamente 10 ohmios. Tiene que ser menor a eso. No, el cuerpo humano deben ser unos 5.000 ohmios cuando estamos mojados, digamos. Pero va por ahí la cosa. Justamente la idea es que cuando se produce una falla, la corriente circula por el lugar que haya menos impedancia, ¿no? Entonces, si yo aquí me aseguro que la impedancia es bien baja, la corriente va a circular por ahí hasta irse a tierra y no por las personas o por los equipos. O sea, el concepto estaba bien, Héctor. Es evitar que la corriente se vaya por las personas o por los equipamientos. Estoy protegiendo a ambos, ¿no? Por eso que se exige un valor de resistencia máximo, que es un valor pequeño. ¿Ok? Ok. En esa parte, ingeniero, cuando ocurre una falla, sí o sí va a llegar una parte de la corriente a la persona, ¿no? O te protege completamente. A ver, si vos estás haciendo contacto con el cable que efectivamente recibe la falla, sí, una parte va a ir. Pero lo que buscas es que sea mínimo. Si la resistencia, a ver, la resistencia más baja que puede tener una persona si está desnudo y mojado es 5.000 ohmios. Pero normalmente tenés unos 20.000 ohmios, ¿sí? Y si tu sistema puesta a tierra tiene 10 ohmios frente a 20.000 ohmios, el 99,99% se va a ir por allá, ¿bien? Entonces a vos te va a pasar una corriente muy baja. Esa corriente muy baja puede ser suficiente para matarte, pero por lo menos estás minimizando la posibilidad. ¿Ok? Ok. Ahora,
Cuando, sí, claro que sí. A ver, hay un, hay un concepto, primero les voy a mostrar. En sitios de telecomunicaciones donde tenemos antenas, ya la exigencia no es 10 ohmios, es 1 ohmio, porque manejamos mucho equipo electrónico que es muy sensible, ¿sí? Entonces hay que protegerlo aún más. Para lograr esta resistencia normalmente terminamos haciendo una tremenda malla con un montón de jabalinas que yo entierro y que los uno con cables de cobre desnudo para poder lograr esa resistencia bien baja. ¿Ok? Porque hay un problema cuando, por ejemplo, las antenas tienen pararrayos, ¿sí? Los pararrayos, su función es que si hay una descarga atmosférica, esa descarga caiga sobre ellos en vez de caer en un edificio, en una casa o una persona. Esa es la función que tienen los pararrayos, de ser la protección para que no caiga sobre las personas o sobre infraestructura. ¿Bien? Por eso van bien alto, porque de una nube la descarga cae en lo más cerca que tenga. ¿Bien? Lo que buscamos es que el pararrayo sea lo más cerca. Ahora, aún teniendo un pararrayo, ¿sí? Cuando hay una descarga atmosférica, esa descarga sigue por todos los cables e inclusive por los metales de la torre y se descarga en la tierra. Pero en la tierra no es que llegue y se descargue ahí, sino que es como que se va disipando en la medida que se aleja desde la antena. Entonces, como hay una circulación de corriente desde la antena hacia afuera, bien, va habiendo una caída de tensión también. Y en las caídas de tensión, por ejemplo, una persona que está parada al lado de una antena, sin tocarla a la antena, aquí en este caso, que se le llama tensión de paso, sin tocar la antena, pero está parada con las piernas abiertas, va a tener una tensión en una pierna y otra tensión en la otra pierna. Cuando hay diferencia de tensión, ¿qué sucede, Noemí? Cuando yo tengo una diferencia de tensión es como que tengo una fuente, entonces, ¿qué se produce? Noemí. ¿Me escuchás, Noemí? Bien, cuando hay una diferencia de tensión, hay una circulación de corriente. Bien, si hay diferencia de tensión, hay circulación de corriente. Entonces, en realidad lo que sucede es que se da una circulación de corriente por la persona y puede ser mortal porque estas son corrientes grandísimas. Por eso es que cuando uno está en el campo y empiezan a haber descargas atmosféricas, se aconseja no irse debajo del árbol. Si está lloviendo, uno se puede ir debajo del árbol para no mojarse. Pero si hay descargas atmosféricas cercanas y en cantidad, nunca hay que irse debajo de un árbol, porque es probable que un rayo caiga en un árbol porque es alto, y si uno está debajo puede sufrir una tensión de paso. ¿Bien? ¿Sí o no? ¿Le queda claro? ¿O no queda claro? ¿Queda claro o no? Sí, ingeniero. Sebastián, ¿tenés cámara? Ahí está. A ver, Sebastián, te voy a hacer la pregunta. ¿Por qué la vaca sufre un choque eléctrico y el avestruz no? Porque la pata del avestruz está levantada y entonces no cierra el circuito. Claro, no hay diferencia de potencial, ¿no? Ahí en la pata que está en el piso puede haber 10.000 voltios si vos querés, pero como no hay diferencia de potencial, entonces no hay circulación de corriente. Tiene que haber una diferencia de potencial. Por ejemplo, en los enchufes de la casa tengo 220 voltios en una fase y 0 voltios en el neutro. Entonces la diferencia de potencial es 220, ¿sí? Entonces, cuando hay diferencia de potencial, hay circulación de corriente. Si no hay diferencia de potencial, no hay circulación de corriente. Entonces el avestruz, como está sentando solo una pata, no le pasa nada, pero a la vaca sí porque está sentando 4. ¿Sí?
¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, vamos a ver otro tema. Van a disculpar que voy yendo rápido, pero... Escoli, ahora vos te hago esta pregunta. ¿Por qué los pájaros no se electrocutan? ¿Viste que los vemos en toda la ciudad, que los pájaros están asentados en los cables y no les pasa nada? Esos cables están a 15.000 voltios, están esos cables y no les pasa nada. ¿Por qué? Creo que es porque no en todos los cables pasa la electricidad. Pero están asentados en todingo los cables. ¿Qué necesitas para que circule corriente? Lo que acabamos de decir, ¿qué se necesita para que haya circulación de corriente? Hace un ratingo lo acabamos de decir. Diferencial de Una potencial. diferencia de potencial. Si uno se asienta en un solo cable, no hay diferencia potencial porque podés energizarte a 15.000 voltios y no te pasa nada. Ahora, si uno de estos pájaros llega a abrir el ala y toca otro cable, ahí sí, no la contoma. ¿Bien? Pero mientras él esté tocando solo un cable, no hay diferencia potencial, por lo tanto no circula corriente y a ellos no les pasa nada. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Todos lo entendieron? Bueno, después ustedes ven esa foto de las distancias de seguridad. Bien. Hay un tema que quiero ver con ustedes. Lo que son las redes inteligentes. Bien, que este es el tema que está de moda, en lo que se está moviendo el mundo hoy en día. Fíjense que hoy en día todos tenemos un smartphone, ¿sí? Un teléfono inteligente básicamente, que nos permite acceder a información en internet. Hoy hay información de lo que ustedes quieran y las redes eléctricas no es la excepción. Hay mediciones por todos lados, a los usuarios se les mide, a las industrias se les mide, en las redes eléctricas se hacen mediciones, en las subestaciones, lo que genera, todo el mundo hay mediciones. Y entonces se trata de cómo aprovechamos tanta información que hoy tenemos para sacarle ventaja y hacer un suministro eléctrico de más calidad, de mayor satisfacción hacia el cliente. ¿Cuál es la búsqueda de toda esa información para mejorar el suministro eléctrico? ¿Ok? Ahora, se hablan de ciudades inteligentes, ¿sí? Me imagino que alguna vez han escuchado hablar de ciudades inteligentes, que tienen medios de transporte inteligentes, que tienen redes eléctricas inteligentes, que tienen, qué sé yo, un montón de condiciones, ¿no? Dentro de las ciudades inteligentes, uno de los temas importantes es redes eléctricas inteligentes. Dentro de las redes eléctricas inteligentes hay un tema que es muy importante, que es la medición inteligente, que es lo que nos compete a nosotros en este curso, porque es medidas eléctricas, ¿sí? Y en esto hay aplicaciones. Entonces vamos a ver un poquito sobre todas estas temáticas. ¿Bien? A ver. Primero, ¿qué es una ciudad inteligente? Es aquella que utiliza todas las tecnologías que tenemos a mano para mejorar la calidad de vida de los habitantes, ¿sí? Para satisfacer las necesidades y mejorar su calidad de vida como ciudad, ¿sí? Se puede atacar varios temas. Está el tema del transporte, ¿sí? El tema de entender cómo va creciendo la población y darle un mejor servicio. Hay algunos datos que son bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, se estima que en el 2050 van a haber 3.000 millones de vehículos en el mundo, imagínense, frente a 600 millones que hay actualmente, ¿sí? Es una locura. Hay que darle una solución a todo esto, porque el caos de las ciudades... Santa Cruz está inviable, ¿no? Uno tiene más estrés en tener que ir del trabajo o de la universidad a su casa que en todo el día de trabajo o en todo el día en la universidad, ¿sí? Esa media hora, una hora de transporte o hora y media es más estresante que todo un día entero de trabajo, porque el tráfico está muy pesado, porque uno se desespera con los tiempos. Y ahora imagínense que en Santa Cruz le digan que va a haber 5 veces más tráfico dentro de 20 años. Se necesitan soluciones inteligentes porque si no,
Va a ser completamente inviable la ciudad. Y así como ese problema hay muchísimos que hay que solucionar. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que son las redes eléctricas inteligentes, ¿sí? Y en específico dentro de esta parte vamos a ver la parte de medición inteligente. ¿A qué se le llama redes eléctricas inteligentes? Es un conjunto de conceptos, ¿bien? Primero es hablar de energías renovables, o sea, que sean amigables con el medio ambiente, que no contaminen tanto, ¿sí? Para evitar comprometer a las futuras generaciones. Después se trata también de que el usuario esté más satisfecho con la información que tiene y con buen suministro eléctrico, que sea estable, que sea continuo, y al cual él pueda acceder a información. Se imaginan que agarran el celular y dicen, a ver, quiero ver ahorita qué tensión me está llegando a mi casa. Eso se puede hacer hoy en día. Ah, quiero ver cuánto voy de consumo en este momento, el día de hoy o durante este mes. Quiero saber cuánto me terminará costando la factura si dejo de consumir hoy día en el mes. Quiero estimar ahorita mi factura de energía eléctrica. Un montón de cosas que se me ocurren y que a ustedes se les pueden ocurrir, que podemos hacer a través de toda la información que tenemos en la red. Bien, todo eso hace a una red eléctrica inteligente. La red eléctrica inteligente básicamente es medición inteligente, que es donde nos vamos a concentrar ahorita, tener vehículos eléctricos, ¿sí?, que contaminan menos que los que usan combustible, tener las ventas prepago. Hoy en día ya se están instalando medidores que, al igual que el celular prepago, uno puede comprarle una tarjeta, 100 pesos de energía eléctrica, y uno va viendo cómo va bajando el consumo, y cuando se le está acabando compra más, ¿bien? Otra tarjeta. Entonces eso es una forma muy buena de controlar, sobre todo alguien que alquila una casa, por ejemplo, ¿no? Que el inquilino cuando se vaya no te deje una deuda tremenda, nada. Consumo solo con las tarjetas que él va comprando, entonces no hay forma que te deje una deuda, ¿correcto? Son soluciones inteligentes, ¿bien? Tenemos el tema de acumuladores de energía, que es utilizar baterías para dar suministro en ciertos horarios, o el tema de generación distribuida, que hoy está muy de moda, que es el uso de paneles solares normalmente en las casas, en las industrias, en los edificios, para poder abastecerse con parte de la energía que consumimos. ¿Bien? Todo esto hace a una red eléctrica inteligente. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que es medición inteligente. Y para esto vamos a ver un poquito cómo ha sido la historia. Si se corta, bueno, volvemos a entrar obviamente con la misma clave, ¿no? Porque cualquier ratito se nos va a cortar. Miren, allá en el año 1980 sale la tecnología de que el tipo va a tu casa y delante tuyo anota cuál es lo que indica tu medidor y te imprime y te entrega la factura. ¿Sí? En 1980, que es lo que hoy en día hace la CRE y hacen la mayoría de las empresas del país, digamos. Entonces, esto te da una transparencia en que vos podés, ese rato que recibís la factura, ir afuera, si no estaba, y corroborar que realmente el valor que indica la factura sea el valor que indica el medidor. Por lo tanto, la medición es correcta, ¿sí? Antes, el lector tomaba los datos, se iba a la empresa y la factura te llegaba una semana después. Y entonces el valor ya no coincidía y uno no se sentía confiado de que te estén haciendo una buena lecturación. 10 años después, en el 90, aparece una tecnología interesantísima que los técnicos van en movilidad y a través de ondas de radio van captando los datos de todos los medidores y después por correo envían la factura. Esto funciona muy bien en Estados Unidos y en Europa, que el correo funciona espectacular. En Bolivia habían dos problemas. El correo nunca funcionó bien, tal vez ustedes no se acuerdan porque son mucho más jóvenes, pero los correos acá nunca funcionaron, te llegaban la mitad de las cartas que te enviaban. Y la ley exige que al usuario se le entregue la factura en la mano. ¿Bien? Entonces, por eso esa tecnología nunca se aplicó en Bolivia. Lo mismo que otra que salió en el año 2000, que en todos los transformadores se ponía una antenita que iba captando mensualmente el consumo de todos los medidores y lo mandaba a la empresa también vía radio, la información, y de allá salían las facturas que se entregaban. ¿Bien? Tampoco funciona. Ahora, en el 2003, ya empiezan las aplicaciones electrónicas con tecnologías GPRS, GSM, PLC. Empezamos a volvernos inteligentes, ¿sí? Y en el 2010 ya tenemos medidores
que comunican por varios sistemas, puede ser por radio, puede ser por PLC, por cualquiera de las tecnologías que vimos anteriormente y que ya tienen aplicaciones inteligentes. ¿Bien? Que, por ejemplo, un medidor, si en algún lugar se corta el suministro, ¡pum!, automáticamente le manda una señal al operador de la empresa y le dice, oye, en este lugar no hay suministro. No se necesita que esa persona llame para decir, no tengo luz, y vayan a reparar. ¿Bien? Automáticamente se da. Esto es un poquito cómo ha ido avanzando la historia, ¿bien?, en los temas de medición inteligente. Y yo aquí quiero mostrarles un ejemplo. Pónganse, por favor, audio, video, perdón. Ya. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones entonces de lo que es medición inteligente y aplicaciones que ya ha utilizado la CRE, ¿bien? Que ya viene utilizando CRE como empresa, digamos, que es acá en Santa Cruz. Fíjense, hay un concepto que se llama medición remota, que es poder hacer la lectura y la medición de energía de los usuarios sin tener que ir al sitio, sino leyendo de forma remota. Lo que se hace es ponerle medidores electrónicos conectado a un medidor que se llama colector, que lo que hace es colectar la información de todos los medidores, ¿ya? Y vía algún sistema de comunicación, que normalmente se utilizan módems, ¿bien?, vía radio, envían la información a la empresa y la empresa toda esa información lo guarda en un servidor y puede sacar y procesar cualquier información que reciba. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aplicaciones reales que ya ha implementado la CRE. Hay un edificio que se llama Macororó, que es ahí en la avenida Bush, antecito de llegar al tercer anillo, sí, antecito del shopping, ¿qué se llama? El shopping que está en el tercer anillo, el edificio anterior sobre la Bush, es el Design Center. Se llama edificio Macororó. Ese edificio ya viene trabajando desde el año 2017, ¿bien?, con medición remota. A todos los usuarios se le puso un medidor electrónico que tiene comunicación con un acumulador, es un medidor que acumula la información de todito, y vía radio envía la información a la CRE, que la recibe y la puede procesar. La procesa primero para definir la facturación de energía eléctrica, pero también para saber qué usuario está sin tensión, o sea, que se cortó el suministro. No necesitan llamar para decir que no tienen luz, sino que automáticamente se enciende una alarma y tienen que mandar una móvil, ¿no? Entonces, eso ya son
desde el 17, 5 años que viene funcionando este proyecto, ¿bien? De medición remota. Aquí un poquito cómo eran los medidores antes y los que se pusieron posteriormente. Son unos medidores un poquito más caros, pero que te permiten todas estas facilidades, ¿sí? Todas estas aplicaciones. Así es el medidor monofásico, así el trifásico y así es el medidor concentrador. Todos electrónicos. ¿Bien? Bueno. Con la información que se recibe, yo puedo procesarla y también hacer ciertos análisis. Puedo ver cómo se comporta el consumo de un usuario, en qué horas es que consume más, qué sé yo, ver distintas características del comportamiento en el consumo de un consumidor, del grupo de consumidores, que también sirve para hacer análisis técnico. ¿Bien? Puedo ver también cómo ha sido el suministro en las tensiones, a ver si a la gente se le está dando un buen suministro desde el punto de vista del nivel de tensión. Entonces me permite hacer un montón de análisis. Los beneficios después ustedes lo pueden leer en detalle aquí, pero, por ejemplo, cuando un usuario no paga sus facturas de luz, se le puede desconectar de forma remota. ¿Bien? Se manda una señal a través de los mismos cables y se le puede desconectar el suministro, como también reconectar cuando paga. ¿Bien? Y así hay un montón de beneficios que nos da. Después hay otro segundo proyecto que se aplicó también desde el año 2017, que es un sistema de medición de radiofrecuencia que se aplicó en algunas industrias. Acá las tenemos del parque industrial. Son 6 industrias donde se le puso estos medidores inteligentes que nos guardan información no solo del consumo de energía eléctrica, sino de cómo está la tensión, la frecuencia, la corriente, la gran mayoría de los parámetros eléctricos. Entonces, cuando un usuario, cualquiera de estas industrias, quiere saber, a ver, ¿cómo está el suministro que me da CRE? Ellos pueden acceder al programita y ver en línea, prácticamente, cómo le está llegando el suministro eléctrico. También puede ver cuánto está demandando de consumo. Y también pueden hacer gestión, darse cuenta de cuánto van consumiendo, de cuánto les costaría, ¿ok? Entonces son aplicaciones inteligentes a través de la medición de energía eléctrica. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Lucas, Max, Sebastián, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ingeniero, esa interfaz que usted mostró así de la CRE con los datos de la gráfica, esa, ¿cómo? Daba más adelante. Acá. ¿Ahí está? Más adelante, ingeniero. Un poquito más. ¿Ahí está? Un poquito más. Eso, ingeniero. Ah, ya, las aplicaciones, ya. Eso, ¿todos podemos ver eso o solo los que trabajan en la CRE? No, los usuarios también pueden acceder a esta información. Se les da una clave, entran a internet y pueden acceder a la información. O sea, no solo la CRE puede procesar la información y hacer análisis, sino también el consumidor. Esa es la idea, ¿no? Con esto vos transparentás el consumo de energía eléctrica, le das más confianza al consumidor, ¿sí? Ahora, existe un solo inconveniente en todas estas aplicaciones, 2 inconvenientes. El primero es la inversión. Hay que invertir dinero en este tipo de equipos de tecnología. Pero digamos, salvando eso, el otro gran problema son los hackers, ¿no? O los riesgos de que alguien entre y te destruya toda la información y por lo tanto pierde validez, ¿sí? Imagínate que vos estás leyendo el consumo de un usuario y entra alguien y te lo manipula. A partir de ahí, ¿qué le vas a cobrar? ¿Cómo le podés cobrar? ¿Sí? Entonces, tienen que haber sistemas muy seguros, y de hecho hoy los hay, pero tiene que haber también la confianza en ese sistema para poder masificar. Entonces, la CRE tiene esto todavía como proyecto piloto. Está en este edificio, está en el parque industrial, o sea, hay esas aplicaciones para conocer cómo avanza la tecnología, para entender lo último que hay en tecnología, pero no lo ha masificado porque todavía hay temas a vencer, digamos, ¿no? No es tan simple este tema de la seguridad informática, sobre todo cuando uno todavía no entiende muy bien todo lo que puede suceder, ¿no? Bien.
Hay un proyecto que, a ver, hay un ejemplo que quiero darles que es, tiene más o menos 15 años esta aplicación. La Blue Ridge, que es una empresa de distribución de energía eléctrica en California, muy avanzada, hace 15 años, agarró y a todos los usuarios de California, que están bajo su suministro, no todo California, sino una parte de California, le cambió los medidores a un medidor electrónico, ¿ya? Que puede ser operado a través de las mismas redes eléctricas, lo puedo conectar y desconectar, y a todos los usuarios le hizo hacer un circuito para lo que es ya sea aire acondicionado o calefacción, se lo hizo separar de todo lo que es la fuerza, digamos, energía eléctrica, heladeras, etc. ¿Por qué? Porque tener heladera, tener luz es indispensable, ¿no? Pero tener acondicionamiento ambiental, si hubiera racionamiento por algún motivo, es algo que vos podés cortar, ¿no? Entonces, en los momentos que han habido falta de energía en California, que tuvo un gran problema de blackout, ellos apretando un botón le pueden quitar a todos los usuarios domiciliarios de California la calefacción y la refrigeración, cualquiera sea el caso dependiendo de la temperatura. Y con eso vos no afectás a que una industria deje de trabajar, no afectás a que un comercio deje de atender gente, sigue habiendo luz, sigue funcionando tu refrigerador, lo único que no tenés es aire acondicionado, digamos, ¿no? Pero no solo eso, sino que también el medidor eléctrico lo conectó al medidor de gas. Entonces, cuando hay fuga de gas en un barrio, automáticamente también con un botón podés sacar de suministro de gas a toditos esos usuarios que están en la zona para que no haya una explosión. Y también lo conectaron con el medidor de agua o restablecer el agua en ciertas zonas en función a los mantenimientos. Entonces, si nos ponemos a pensar, ya empiezan a aparecer estas aplicaciones inteligentes que son de realmente práctica para la seguridad de la gente, para satisfacer necesidades, para atender adecuadamente un suministro. Son aplicaciones inteligentes a través del medidor de energía eléctrica, ¿sí? A esto es que llamamos redes inteligentes. Y es un campo, como es muy actual, es un campo en el que se está todavía evolucionando y cualquier idea es bienvenida y van a seguir apareciendo ideas y aplicaciones y la idea es conseguir temas que sean realmente de satisfacción de un usuario con pequeñas inversiones. A veces hay que hacer grandes inversiones, como este proyecto que les quiero mostrar que es realmente otro nivel. La empresa Enedis en Francia ha invertido $5.000 millones en hacer una red inteligente para todos sus usuarios. ¿Bien? Estamos hablando de 35 millones de medidores inteligentes, donde además se contrató 4.000 instaladores de los medidores, se abrieron 6 fábricas de medidores, o sea, ya no es solo aplicaciones inteligentes, sino generaron un movimiento económico tremendo, generaron empleo. Se instalan 30.000 medidores por día, ¿sí? Almacenan 1.000 millones de datos por día. Se generaron 10.000 nuevos empleos, ¿sí? Y 3.000 millones de datos en totales que tienen de capacidad, digamos, ¿no? De almacenaje. Todo esto para un montón de aplicaciones que se pueden hacer en su red, ¿bien? Ellos pueden gestionar la energía. Miren, a ver, primero, en Francia se utiliza muchísimo la energía nuclear. No sé si alguna vez han escuchado, pero es de lejos el país con el mayor desarrollo de energía nuclear en el mundo. La energía nuclear es barata, o sea, la inversión es altísima, pero una vez la tenés, la energía es muy barata. Y el único inconveniente que tiene es en el tema de la seguridad, ¿sí? Si alguna vez por algún motivo tus reactores y tus baterías quedan sin agua, puede llegar a explotar, ¿bien? Entonces hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido, aunque hoy las tecnologías son muy avanzadas, ¿ya? Y la situación de Chernobyl ya es muy difícil que se llegue a dar, aunque en Japón sucedió con el tsunami, ¿no? Que explotó una central nuclear, motivo por el cual Alemania decidió dejar todas sus centrales nucleares afuera, ¿no? Pero bueno, Francia tiene muchísima energía nuclear, pero también ha desarrollado muchísimo
la energía hidráulica y la eólica. Entonces, con esta red inteligente lo que busca es siempre hacer el mejor despacho de mínimo costo y con la cantidad de energía más amigable con el medio ambiente. Hace esa gestión de forma automática, va analizando cómo hacer el suministro con el menor consumo de combustibles fósiles y de emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente. Por un lado, ¿bien? Por otro lado, ve dónde almacenar energía a ciertas horas donde le sobra, ¿bien? Y entregarla en otros horarios pico. Tiene todos esos beneficios que hemos hablado de los consumidores, que los consumidores tengan toda la información a mano, que se pueda cortar acá, que se pueda hacer transferencia. Todas las aplicaciones de las que hemos venido hablando la tiene esta empresa Enedis. Claro, un proyecto gigantesco, realmente único hasta ahorita, líder en el campo. Entonces, podemos ir desde proyectos pilotos como el que manejamos nosotros con un edificio donde ya estamos con aplicaciones inteligentes, que son los primeros que hay en el país también, siempre es bueno estar en el liderazgo, hasta aplicaciones como esta. Hablar de una inversión tan alta que te genera un movimiento económico impresionante, con generación de empleo, ¿sí? Un desarrollo y un conocimiento. Estos tipos van a terminar dando consultorías a todo el mundo, ¿no? Obviamente. Y a todo esto le incluimos los vehículos eléctricos que se están masificando de una manera impresionante en Europa y también en Francia, ¿no? Donde yo cuando compro un vehículo eléctrico lo puedo enchufar a un enchufe de mi casa y durante toda la noche lo carga. Pero a veces necesito hacer cargas rápidas de media hora. Entonces se están poniendo surtidores de carga de vehículos eléctricos en los shopping y en los supermercados, que son lugares donde normalmente uno va por 1 hora, 2 horas. Entonces lo dejo conectado y en media hora queda cargadito mi vehículo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, algún comentario, algún aporte, lo que quieran, digamos? ¿Nada? ¿Está interesante el tema o no? ¿O da igual? Sí, sí, está interesante el tema, ingeniero. Ingeniero, y si nosotros, digamos, nos interesaría esta área, ¿cómo podríamos hacer para incursionar o algo así? Pues lo primero que yo haría es tratar de hacer prácticas en CRE en la parte que está dedicada a la medición inteligente, digamos, ¿no? Hay un sector justamente el que lo dirige es un ex estudiante de la Gabriel, Thierry Stroban. Entonces yo lo buscaría a él y haría prácticas. Y después, bueno, tal vez uno se termina quedando ahí o tal vez se va a otro lugar, pero bueno, ese es el mejor lugar para aprender de la temática, ¿no? El mundo se está moviendo en esto, ¿sí? El tema medioambiental, el tema de Smart Grid, el tema de mediciones inteligentes, el tema de la tecnología. El mundo está en este gráfico, esta lámina que estamos viendo. Este es el presente y el futuro en el campo eléctrico. Todo el mundo habla de energía renovable. Hasta nosotros, que somos un país tercermundista, que siempre todo nos llega más tarde, ustedes ya ven parques eólicos. Por Santa Cruz hay 3. Ya vemos parques solares también importantes allá por la zona de Potosí, en el Salar, en Pando, parques grandes estamos hablando. Entonces, inclusive un país como el nuestro, donde el gas es subvencionado y por ende te tergiversa todo, porque es tan barato el gas para generación que nada compite con ellos, y aún así se están desarrollando los proyectos con energía renovable. Entonces, saliendo Bolivia, en otros países y en el primer mundo, esto es tema de todos los días, ya de la población en sí. Ya no hablemos de los ingenieros eléctricos, hablemos de la población, el tema de la contaminación ambiental, el tema de tener energías renovables, de suministros inteligentes. Esto es tema de todos los días. El mundo se está moviendo en esto. Si este es un tema que les interesa, pues está fantástico, porque en realidad este es el futuro de nuestra profesión. ¿Ok? Bueno, aquí después ya ven otros datos sobre Enedis, ya lo ven en más detalle si quieren verlo, ¿bien? El tema de generación distribuida es parte del tema de las Smart Grid, ¿sí? Y hoy básicamente es aprovechar energía renovable para generar parte de la energía en nuestras casas, y si nos queda un excedente, inyectarlas a la red. La aplicación está hoy en día con los paneles solares, ¿sí? Porque es la que funciona de forma más práctica, no tiene nada que se mueva. De alguna manera los aerogeneradores, como tienen movimiento, necesitan mantenimiento.
y eso ya significa contratar gente especializada. Mientras que los paneles lo ponemos en el techo y lo único que tenemos que hacer es limpiarlo cada cierto tiempo para que no esté tan sucio, ¿sí? Ahora, todavía no es competitivo porque, si bien han bajado muchísimo los precios y están empezando a ser competitivos, pero si se fijan en Santa Cruz, ¿cuántos días tienen de sol despejado y cuántas horas? Entonces nosotros en CRE hemos hecho un análisis y más o menos el promedio son 5 horas diarias. En vez de 12 que vos decís que tenés luz, son 5 horas diarias las que realmente tenés luz, ¿no? Y las inversiones todavía son importantes si la comparás contra el sistema eléctrico, pero cada vez están siendo más competitivas. Y esto va a hacer que esto incursione cada vez más, ¿bien? Entonces este es un tema muy a tener en cuenta. Hablo también profesionalmente para quienes quieran dedicarse también a esta temática, ¿no? De desarrollar o ofrecer paneles solares o el servicio de los paneles solares, instalación, mantenimiento, lo que sea. ¿Bien? Otro tema muy importante. Bien. A ver. Les voy a pedir después a todos, la gran mayoría tiene smartphone, que se bajen la aplicación que tiene CRE. ¿Bien? La CRE tiene una app que con su código fijo ustedes pueden acceder a toda la información sobre su consumo. Pueden ver sus últimas facturas, la factura de los últimos 12 meses, para comparar, cuando le llega la factura de julio y ustedes dicen, pucha, ¿será que está alta o no? La pueden comparar con la del julio del año pasado, digamos, ¿no? Pueden estimar la factura, se van afuera, miran su medidor, meten sus datos y pueden estimar cuánto va a ser su consumo hasta el momento y su facturación. Pero no solo eso, por ejemplo, si tienen una falla, ahorita voy a volver a esto, si se le cortó la energía eléctrica y llaman al 176 y dicen no tengo energía, pueden acceder al mapa y una vez le asignen un móvil, que lo hacen un rato después de que llamen, le indican dónde está la móvil y dónde está usted. Y entonces uno va viendo, más o menos se da cuenta en cuánto tiempo va a llegar la móvil, ¿sí? A veces una móvil tiene que atender 2 o 3 emergencias, ¿no? Entonces si lo ven parado es que está atendiendo otra emergencia en esa casa, y ya cuando empieza a moverse uno se da cuenta que ya viene hacia acá, digamos, hacia la casa de uno. Entonces ya no hay que estar llamando y cuándo llega y a qué hora llega, ya lo ve venir, ¿ok? Ya lo seguís. Un mapa es lo mismo que cuando uno pide comida en pedido ya, ¿no? Lo mismo ya lo puede ver. Está muy interesante la app de CRE. Podés ver temas de afiliación, si tenés más de un medidor los ves cada uno de la información, podés ver todos los puntos donde te pueden atender, todas las oficinas de CRE donde hay para ver cuál es la más cercana a tu casa, cuáles son los requisitos. A ver, dicen, a ver, quiero trasladar mi medidor, ahí están los requisitos. Ah, quiero instalar un nuevo medidor, ahí están los requisitos. ¿Qué necesito para cambiar el nombre de la factura? Ahí está toda esa información. También te manda notificaciones, cada vez que sale tu factura te notifica. Cuando te va a tocar corte te notifica, qué sé yo, te va dando toda esa información que te va apareciendo, ¿no? Acá tu consumo real es donde podés hacer una estimación. Vas afuera, mirás tu medidor y estimás vos tu factura. Entonces eso también lo hace más transparente, ¿no? De darte cuenta que realmente la factura que te llega es igual a la que vos estás calculando ahí, ¿no? Entonces la app se llama CRE. La pueden bajar a su teléfono y teniendo su código fijo, que es el que le viene en la factura, la meten y ya tienen toda esa información. Me gustaría que todos la bajen y se familiaricen con ella. ¿Sí? Miren cómo ha ido cambiando la app desde el año 2015 que la lanzaron, ¿bien? Cómo ha ido cambiando la cantidad de gente que la utiliza. Y ya estamos hablando de el año pasado, en enero del 21, ya era cerca de 180.000 personas que habían bajado la app, ¿bien? De los cuales el 94% utiliza Android y, bueno, 6% que tienen Apple, ¿no? Que también nos sirve un poco para darnos cuenta cuál es el porcentaje de personas que utilizan Apple versus los otros, ¿no? La voy a actualizar después esta grafiquita. Bien, y aquí algunos ejemplos de todo lo que te muestra, ¿no? Te muestra tus históricos de consumo, de cuánto has pagado,
todos tus datos, ver que esté todo bien, cuánto pagás a aseo urbano, de alumbrado público, etcétera, ¿no? Entonces tenés toda la información a mano. Bien. Veamos algunas otras aplicaciones inteligentes, digamos, ¿no? En el alumbrado público también tienen aplicaciones, obviamente, porque a través de radiofrecuencia uno puede hacer que cada vez que una luminaria, por ejemplo, se dañe, mande una señal de que esta luminaria no está funcionando. Entonces así no estamos llamando después de 2 meses que no funciona esa luminaria a la alcaldía para que la cambie. Ellos automáticamente pueden saberlo. Esta aplicación no la están haciendo acá, pero ya van a tener esta opción. Imagino que es cuestión de tiempo para que la alcaldía empiece a implementarla. En este momento hay un cambio masivo de luminarias públicas de lo que eran la iluminación con los halógenos normales a lo que es focos LED, ¿sí? Si ustedes se van fijando por las avenidas, ya van a ver muchísimos LED que obviamente consumen mucho menos y que tienen muy buen nivel de iluminación, ¿ya? En vez de utilizar lámparas de mercurio o de sodio, que consumen muchísimo más y desprenden muchísimo calor, ¿sí? Después está el tema de las estaciones de carga. En esto ENDE se ha adelantado. Ya ENDE tiene un par de estaciones de carga para vehículos eléctricos, ¿sí? Allá por el ICE Norte creo que hay una, ¿no? Entonces, la gente que compra un vehículo eléctrico, hoy en día los vehículos eléctricos todavía siguen un poquito caros en inversión, pero las motos eléctricas son baratísimas, ¿sí? Y se me hace que se va a masificar el tema de las motos eléctricas en los próximos años. Hablando de 2, 3, 5 años, se va a masificar, porque ustedes van a poder comprarse una moto en $500 que le llegue empaquetadita, ¿sí? Y le funcione 2 años y encima gastás la mitad o un poco menos con electricidad, digamos, lo que vas a pagar por cargarla con electricidad, que lo que gastarías con combustible. Entonces, te cuadra la cosa, ¿bien? Y los vehículos eléctricos también consumen mucho menos, sobre lo que las inversiones todavía siguen siendo un poquito más altas. En el momento que el vehículo eléctrico logre estar cercano a los precios de los vehículos a combustible, se los van a comer. Y se lo va a comer porque en vez de gastar $50 al mes en combustible, vas a gastar $15 al mes en energía eléctrica, ¿sí? Entonces, no hay lugar a comparación desde ese punto de vista. Y donde se ha masificado muchísimo, hablemos de Japón, China, Europa, es que es también por un tema de que hay muchos incentivos para deshacerse los combustibles fósiles, ¿no? Y peor ahora con la guerra con Rusia, lo van a masificar aún más. Entonces ya hay políticas muy fuertes de que tienen que desaparecer los vehículos a combustión y que todos tienen que ser eléctricos. Inclusive están definiendo años donde ya no se va a aceptar un vehículo que sea a combustión, ¿okay? Entonces este es otro tema de redes inteligentes. Y aquí le voy a dar un trabajo final, ¿bien? Que se lo voy a dar como tarea y que quiero que lo haga de forma individual, ¿ya? Que es proponer una solución o una aplicación inteligente de lo que ustedes quieran, pero de la parte eléctrica, ¿sí? Que corresponda a la parte eléctrica, ¿ok? Todo es válido. Y les voy a pedir que al menos sean una hojita, ¿ok? O 3 párrafos bien escritos, donde me digan, a ver, yo propongo tal cosa y me expliquen qué es lo que me proponen, ¿ya? Pero no quiero que copien algo de internet. Yo me voy a dar cuenta si me hacen una propuesta copiada de internet, porque ya las conozco la mayoría. Quiero ver qué se les ocurre, ¿sí? Porque hoy en día la forma de pensar de ustedes, que son mucho más jóvenes, es muy diferente a nosotros que somos más grandecitos. No tenemos ese... Es un mundo diferente, son otra generación, tiene formas diferentes de pensar y se le pueden ocurrir ideas que a alguien mayor nunca se le va a ocurrir. Cualquier idea es bienvenida, inclusive si es mala, quedo contento, lo que no quiero es copia. De algo que se le ocurra, una aplicación inteligente, algo que se les ocurra, me hacen 3 párrafos o hasta una página entera explicándome lo que quieran, ¿sí? Eso hasta la semana que viene me lo tienen que enviar por mail. Bueno, yo le voy a pasar mi mail por el WhatsApp y tienen hasta el otro jueves para enviármelo. Y les propongo el segundo parcial el próximo jueves, ya sobre
toda la segunda parte que hemos visto, y no voy a tomar sobre todo lo que hay en la presentación, voy a tomar sobre todo lo que yo he hablado en clase, porque me he saltado varias cosas porque no nos dio el tiempo este semestre. Primera vez en mi vida que no me da el tiempo para acabar la materia, no me quedó otra. Así que sobre todos los temas que hemos visto en clase, va a ser el examen. Bien, el próximo jueves, misma metodología, esta vez el orden va a ser diferente, van a ir entrando uno por uno y les voy tomando un examen oral. Pero para entrar al examen, el trabajo final es requisito para poder dar examen. Quien no me presentó este trabajo hasta el momento del examen no puede ingresar al examen. ¿Bien? Y después de dar el segundo parcial el próximo jueves, el siguiente va a ser el final para los que tengan que darlo. ¿Bien? Los que tengan un promedio de 80 para arriba no dan final, los otros tienen que dar final. ¿Bien? Ahora sí, preguntas, dudas, comentarios. Yo les voy a dejar un comentario más. Como esta clase la tuve que acabar mucho más rápido de lo que normalmente lo hago, porque también se me presentó un montón de problemas que los sábados estaba con trabajo y no podía dar la clase, entonces también es culpa mía no haber terminado toda la materia. Así que el que tenga interés en alguna temática, no tengo ningún problema en sentarme a charlar o por Zoom, o me visitan en el trabajo y nos sentamos a charlar o a enseñarles algo, o si quieren a futuro una clase, se las doy, no tengo ningún problema. ¿Bien? Porque es lo que corresponde. Lamentablemente se me montó todo este semestre y bueno, no me dieron los tiempos, pero tengo toda la predisposición para quien tenga mayor interés sobre la temática de medidas eléctricas, en cualquiera de las temáticas que hemos visto en clase, me dice y yo le dedico el tiempo que pueda darle para sacarle las dudas o enseñarle lo que les interese. ¿Bien? Entonces vamos a quedar con, no sé, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Me encanta esta lámina, por lo menos es medio graciosa. Eso es todo, porque para el pato por lo menos eso sería todo. No tiene más salvación. Bien, entonces el próximo jueves, segundo parcial, y de ahí el siguiente final. ¿Bien? Les agradezco a todos por haber asistido a la clase. Está bonito el grupo, espero que estudien. La verdad que perdón, se me cortó el video. En el anterior parcial me sorprendí que hubo gente que la vi estudiar y no lo esperaba, eso me alegró. Y hay otro que pasó lo contrario. Bien, así que espero que estudien para la próxima clase. Al final son ustedes los más beneficiados por estudiar y aprender. En resumen y en cortito, esta materia, más allá de enseñar lo que es los instrumentos de medidas eléctricas, lo que busca es reforzar los conceptos de electromagnetismo. Ustedes deberían irse de esta clase conociendo los principales conceptos básicos de lo que es la electricidad, ¿sí? ¿Qué es la electricidad? ¿Cuáles son las fuerzas eléctricas, cargas eléctricas? ¿Cuándo hay repulsión? ¿Cuándo hay atracción? Principio de inducción. ¿Qué pasa cuando circula corriente por los conductores? Todos esos conceptos, que son muy básicos, son fundamentales. Y algunos ya los manejaban todos los conceptos, algunos solo manejaban parcialmente los conceptos y algunos no manejaban ni los más básicos. Bien, la idea es que saliendo de esta materia, al menos todos salgan manejando esos conceptos. Con eso me doy por satisfecho. Si manejan todos esos conceptos de electromagnetismo básicos y fundamentales para la profesión, me doy por satisfecho. Bien. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves. Pueden pasarme la tarea tras que la tengan y yo ya les voy a pasar después la lista de cuál va a ser el orden para el próximo examen. ¿Listo? Chau, chau a todos. Que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Chau, chau. Chao.